Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de técnicas de estudio. En la clase de hoy vamos a estar viendo una nueva técnica de estudio que es el cuadro sinóptico. Y es una técnica que vamos a estar practicando durante las próximas clases. Antes de comenzar a hablar sobre el cuadro sinóptico, quisiera que volvamos a ver el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, que les presenté la primera clase de la materia, para que veamos juntos en qué instancia de la materia nos encontramos y qué es lo que estamos por ver. Como verán, nos encontramos en esta tercera parte de la materia, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la organización de la información. Nosotros ya pasamos por una primera parte en relación con la planificación de la lectura de ciertos textos, la planificación del tiempo para leer, del material para leer. Más adelante hicimos estas primeras entradas al texto a partir de anotaciones al margen, de análisis por párrafos y por último del subrayado y de resúmenes realizados con nuestras palabras y con palabras propias de los textos. Y ahora nos encontramos en esta tercera instancia de esta materia que es técnicas de estudio, que tiene que ver con una instancia en la que vamos a practicar la organización de la información. Vamos a organizar todo lo que leemos de los textos en distintos cuadros, distintos tipos de cuadros, que son tres: el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo y el cuadro de doble entrada. Pero antes de ver el cuadro comparativo y el de doble entrada, vamos a ver, como bien les anticipé, el cuadro sinóptico. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver de qué se trata esto del cuadro sinóptico, esta técnica de estudio. Leamos juntos la diapositiva. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico o mapa conceptual es un esquema que revela la estructura global de un tema desarrollado en un texto. Dicho esquema presenta una idea general ampliada en ideas principales, complementarias y detalles. Mediante un cuadro sinóptico podemos organizar la información que nos provee un texto, facilitando su comprensión, su análisis y su memorización. Muy bien, retomemos entonces cuestiones de esta definición de cuadro sinóptico. En primer lugar, un cuadro sinóptico, que también puede llamarse mapa conceptual o red conceptual, es un mapa, un cuadro sinóptico, es decir, sintético, que revela la estructura de un tema desarrollado en un texto. Es decir, revela lo que hay dentro de un texto, lo que se presenta, el tema que se presenta en un texto, en forma de cuadro, obviamente. Este cuadro sinóptico nos presenta una idea general, que es la idea central del texto, y esa idea se suele subdividir en distintas ideas que hay dentro del texto, pero que son secundarias o no tan importantes como la idea central. Pongamos de ejemplo el cuadro sinóptico que resume el contenido de la materia. Este cuadro, como todo cuadro sinóptico, resume, sintetiza la estructura, todo lo que hay dentro, por así decirlo, de la materia técnicas de estudio. Y nos presenta, como bien les decía recién, una idea principal, que es el título de la materia, o sea, técnicas de estudio, y a su vez los distintos subtemas que vemos dentro de la materia, que podrían ser estas ideas complementarias, estas ideas, como bien dije recién, secundarias, que son, en este caso, en este cuadro sinóptico, la planificación, la entrada del texto, la organización de la información y la lectura crítica.
Además de esas ideas complementarias, o sea, esas ideas secundarias, este cuadro sinóptico nos presenta detalles, ideas, digamos, menos importantes o no menos importantes, pero más detalladas en relación con los subtemas de la materia, que son las que vemos a la derecha del cuadro. El tiempo, el material, anotaciones al margen, análisis por párrafos, subrayados, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, cuadro de doble entrada. En síntesis, este cuadro, como todo cuadro sinóptico, nos presenta una idea, en este caso que no está expresa en un texto, pero hace referencia a una materia, que son las técnicas de estudio. Esa idea principal se subdivide en ideas secundarias, que son planificación, entrada al texto, organización de la información, lectura crítica, estos subtemas de la materia, y a la vez cada subtema se subdivide en otras cosas, más secundarias o más accesorias. De la misma forma que hacemos cuadros sinópticos de el contenido de una materia, podemos hacer cuadros sinópticos de textos, de temas, de textos, como ser, por ejemplo, el sistema solar, las distintas provincias de nuestro país. Podemos hacer cuadros sinópticos de cualquier tema. Presentar un tema, presentar a raíz de ese tema subtemas o cuestiones relacionadas con ese tema principal, y así, a través de un cuadro, organizar todo lo que nos presenta un texto, todo el contenido principal y central de un texto. Mediante un cuadro sinóptico, como bien dice esta definición, nosotros podemos organizar la información que nos provee un texto, organizarla en un cuadro en forma visible, facilitando su comprensión, su análisis y su memorización. Claro, porque a medida que nosotros vamos haciendo un cuadro, supongamos, como dije recién, del sistema solar, vamos a ir memorizando todo lo que tiene que ver con un sistema solar, con el sistema solar. Y a la vez, una vez que tengamos desarrollado este hipotético cuadro del sistema solar, como tema principal, con características de los distintos planetas, con cuestiones más secundarias, vamos a tener todo expreso y presentado en un cuadro que nos va a permitir memorizar el tema del sistema solar, en este caso, en forma más sencilla, porque a la hora de estudiar es muy importante lo visual. Podemos estudiar un texto, un tema, viendo un cuadro sobre ese tema de forma quizá más fácil que leyendo un texto sobre ese tema. Lo visual tiene mucho que ver con la memorización de las cosas. Entonces, en resumen, un cuadro nos va a ayudar a entender mejor un tema a medida que lo hacemos y una vez que lo tengamos hecho, a memorizarlo mejor. Veamos ahora algunos tips para hacer cuadros sinópticos. Pasemos a la última diapositiva. Esta diapositiva dice así: ¿qué tener en cuenta a la hora de realizar un cuadro sinóptico? Y pongo de ejemplo nuevamente al cuadro sinóptico de la materia. Pero tengamos en cuenta, como bien dije ya varias veces, que nosotros vamos a trabajar no sobre materias, sobre la organización de materias, sino sobre los temas planteados en textos. Sistema solar, aparato respiratorio, los distintos continentes. Podemos hacer cuadros sinópticos de todos los temas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer un cuadro sinóptico? En primer lugar, empecemos por la izquierda, la presentación del tema principal a partir de un título. Es decir, si tenemos un texto sobre el sistema solar, tenemos que presentar en el cuadro sinóptico un título bien amplio que dé cuenta de ese texto. Evidentemente en este caso va a ser, en este caso hipotético, sistema solar, ¿no? El título de nuestro cuadro. ¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de hacer un cuadro sinóptico? La presentación de subtemas a partir de subtítulos. Debajo o al costado de ese título principal, que va a hacer referencia al tema central del texto, tenemos que presentar los subtemas de ese texto.
si ese texto hipotético del sistema solar nos hablara de los distintos planetas del sistema solar, podríamos poner como subtítulos del cuadro o subtemas a los distintos planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etc. Otra cosa importante a la hora de realizar un cuadro sinóptico es unir los distintos conceptos, estos conceptos centrales: sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, unirlos por medio de flechas. Flechas que van a indicar una conexión de una cosa con la otra. La unión entre un concepto y otro. Si nosotros unimos sistema solar con Mercurio, vamos a entender que hay un vínculo entre esas dos palabras. De la misma forma que entre técnicas de estudio y entre planificación y entrada al texto y lo demás, hay vínculos. Otra cosa importante es que, de ser necesario, usemos conceptos al costadito o sobre las flechas que unan un concepto y otro para reforzar la unión entre los conceptos de un cuadro sinóptico y para determinar qué relación hay entre una cosa y la otra. Es decir, a veces no basta con poner una flecha, por ejemplo, entre el título Sistema Solar y Tierra, porque si bien entendemos que hay una relación entre un concepto y el otro a partir de una flecha, necesitaríamos una palabra que nos indique qué tipo de relación hay entre el sistema solar y la Tierra. No nos basta con una flecha a veces. Entonces, en ciertas ocasiones, tenemos que poner palabras que conecten un concepto con otro. Por ejemplo, entre sistema solar y Tierra podríamos poner: su único planeta con vida es la Tierra. De la misma forma que en este cuadro sinóptico de técnicas de estudio, hay palabritas, como ven, que unen los conceptos entre sí. Por ejemplo, en el caso de entrada al texto, vemos que hay una palabra que es mediante. Hay una palabrita que une, digamos, a un concepto con el resto. De la misma forma, tenemos acá arriba la expresión constanem, que une el tema técnicas de estudio con planificación, entrada al texto, organización de la información y lectura crítica. Esta expresión está dando a entender qué relación hay entre técnicas de estudio y todo esto. Diciéndolo en forma más sencilla, es como si hiciéramos un cuadro de la vida de Frida Kahlo, la pintora mexicana, y debajo de ese cuadro pusiéramos el concepto Diego Rivera, que es un nombre, y uniéramos esos dos conceptos con flechas. La persona que ve ese cuadro, que va a ver ese cuadro, muy probablemente no va a entender qué relación hay entre Frida Kahlo y Diego Rivera, si solamente unimos esos dos conceptos con una flecha. Por eso es importante poner algo al lado, palabras. En este caso podríamos poner: fue la esposa o la mujer de Diego Rivera. Estas son algunas cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer un cuadro sinóptico. Y dos cosas importantes también están aclaradas al final de esta diapositiva, debajo de la diapositiva, son las siguientes: la brevedad de lo que expongamos, porque si un cuadro es un cuadro sinóptico, un cuadro que resume un tema, nosotros no podemos escribir como definición, supongamos, de sistema solar 10 líneas, sino que tenemos que ser lo más concisos y escuetos posibles. Por ejemplo, en este cuadro sinóptico tenemos el título de la materia, que es técnicas de estudio, y yo escribí debajo lo que son las técnicas de estudio y lo hice de forma muy breve, como verán. No me extendí, porque todos los cuadros sinópticos tienen que ser sinopsis de temas, resúmenes de temas. Entonces, lo que los tiene que caracterizar es la brevedad. Otra cosa que es importante en el momento de hacer cuadros sinópticos es la jerarquización de lo expuesto.
organizar el cuadro de manera que nos demos cuenta o que la persona que lo vea se dé cuenta de que hay un tema principal en ese cuadro y hay otros temas que no son tan principales o son secundarios. Lo podemos reflejar poniendo títulos principales en grande y cuestiones no tan relevantes en forma más pequeña, o poniendo el título a la cabeza del cuadro y los temas menos importantes más abajo. Bueno, estas son algunas ayudas, algunos tips para el momento en el que ustedes tengan que hacer cuadros sinópticos. Y, como bien les dije, vamos a estar haciendo cuadros sinópticos a lo largo de las próximas clases a raíz de distintos textos que yo les voy a enviar por Classroom. Les pido por favor que si se quedaron con alguna duda respecto a todo lo que dije, que me la escriban, que me la comenten, que me hagan cualquier consulta que sea necesaria, que yo les voy a estar respondiendo a la brevedad. Eso es todo por hoy. Espero que, como siempre les digo, que se encuentren bien y saludos para ustedes y sus familias.